Sí, en mayo se celebra el día 25 de mayo, el Día Mundial de Lucha contra las Patologías Tiroideas, que estos días se ponen en el calendario digamos, mundiales para concientizar sobre la importancia de las enfermedades, difundir y que la gente conozca de qué se trata, ¿no es cierto? Básicamente, en tiroides uno puede tener problemas de función, que no funcione, o funciona poco o funciona mucho, o problemas de estructura, que serían encontrar lesiones como quistes o nódulos tiroideos, que es habitual y cada vez es más habitual encontrar o alteración o nódulos. Y no es que ahora sí se enfermen y antes no, es que ahora hay excelentes técnicas de screening, que sería de búsqueda de enfermedad, tanto por laboratorio como por ecografía, que sigue siendo el método de elección a la hora de conocer qué le pasa a la glándula a nivel estructura. Entonces, bueno, las campañas que por ahí se llevan a cabo y demás tienen esa finalidad, poder diagnosticar gente que no tiene conocimiento que algo mal esté sucediendo, pero que bueno, como está asintomático o son poco severos los síntomas, no se han diagnosticado aún. Bien, es importante también hablar de tiroides y cómo podemos prevenir, de qué manera, cuáles son los primeros síntomas. Claro. Hay primero decir que son inespecíficos los síntomas. Cuando hablamos de que funciona poco la glándula y se llama hipotiroidismo, esa enfermedad, se caracteriza por un excesivo sueño, cansancio, como que puedas descansar y no recuperarte del todo. También van a notar a nivel intelectual síntomas, menor rendimiento, menor concentración, más disperso. Y a nivel humor, más irritabilidad, menos paciencia, más chinchudos. Eso es lo clásico en los pacientes, pero caída del cabello, la piel seca, las uñas frágiles, constipación, trastornos a veces secundarios como una anemia o una suba de colesterol sin causa, es fundamental encontrarlo. Y luego conocer que el hipertiroidismo sí es la causa, que es como tener un exceso de energía tan importante que se van catabolizando, se llaman los sustratos. Entonces, ese sí es un paciente que tiene una pérdida de peso importante. No por esto el hipotiroideo va a subir de peso. Este es un gran mito, pero bueno, de a poco uno lo trata de comunicar. Pero eso es importante. Sí, el hipertiroideo va a bajar de peso generalmente cuando está descompensado y va a estar muy irritable, va a tener insomnio, no va a poder descansar bien, va a estar como demasiado o excesivamente activado, y eso es lo que hace que esté mal, ¿cierto? En vez de constipado va a tener síndrome tipo diarreico, va a tener también la caída del cabello, y la fatiga es común en los dos trastornos. Y después recalcar que hay un grupo muy vulnerable, que son las embarazadas, que no tienen síntomas generalmente, pero que el hipotiroidismo es un trastorno muy frecuente en cualquier momento de la gestación, o sea, del embarazo, y por lo tanto su médico de cabecera, de ginecólogo, obstetra, deberá ir chequeándolo de forma rutinaria, y es conveniente quien haya tenido problemas en otros embarazos o nunca lo haya conocido, al menos en el primer trimestre tener un controlcito, y si eso no está bien, tener un seguimiento en el segundo y tercer trimestre, porque es el momento donde el bebé no puede producir hormonas suficientes para él y depende exclusivamente de lo que la mamá produzca. Así que si la mamá está mal, el bebito también. Bien, importante esto que decías, porque estamos hablando entonces de tiroides y de dos tipos de tiroides. Claro, estamos hablando de la funcionalidad, y que esta funcionalidad sea afectada en la población general, pero con importancia en pacientes de grupo de riesgo como las embarazadas. Después también encontramos que la mujer es mucho más sensible a estos cambios, justamente por todos los cambios hormonales que sufre. Entonces, en extremos como la menopausia o la pubertad, también puede haber inicio de enfermedad. Entonces, la mujer es bastante común que por sus controles ginecológicos tenga chequeos tiroideos también, así que es bastante más fácil encontrarla porque acude con mucha regularidad al ginecólogo, y es de ahí donde muchísimas veces se encuentra el diagnóstico, o de su médico clínico también, depende del chequeo. ¿A través de qué estudio o de qué método se puede detectar algún tipo de tiroide? La TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, es la hormona más sensible para hacer el diagnóstico. Esto significa que es la primera que va a variar frente a la enfermedad, y es la que a nivel técnica, bioquímica, es la que menor margen de error tiene.
Eso hace que sea el método o la herramienta más utilizada, más confiable y más segura que tenemos para hacer el screening o diagnóstico. Si a nosotros cualquier paciente se hace una TSH, ya la información es suficiente, porque aparte de eso lo chequeamos con el contexto clínico, si es varón, si es mujer, la edad que tiene, el momento o la etapa de la vida en la que se encuentra. Esta TSH no basta con leer el rango que tiene al lado, porque eso conduce a error. En realidad la TSH se conoce que está como en cada etapa de la vida, tiene un rango de seguridad diferente al que sale como margen o como rango del kit que se utiliza para el diagnóstico. No es lo mismo un señor de 80 años varón que una mujer de 20 embarazada. Y a lo mejor los dos tienen un valor de 4, pero al varón de 80 nunca lo vamos a tratar, a la mujer en primer trimestre de embarazo le damos urgente la medicación, la levotiroxina. Entonces eso es muy importante y por eso es el criterio médico, o estaría bueno consultar siempre que uno tenga un control de este tipo, no mirar el rango y ya está. Importante esto para General Cabrera, porque sabemos que el grupo de mujeres ARLUC año a año realiza campañas justamente para lo que es prevención de tiroides. Sí, en realidad esta semana, el viernes pasado, pudimos celebrar la tercera campaña de tiroides, o sea, el tercer año consecutivo que hacemos la campaña. Y bueno, el nivel de asistencia siempre es muy bueno. Tampoco podemos dar tantos turnos porque estoy sola haciendo la campaña, así que son 30 turnos. Y siempre, mira, en esta oportunidad de 30 turnos asistieron 29. Y bueno, en los años pasados nos ha sucedido que encontramos pacientes con nódulos que finalmente en cada una de las campañas encontramos un cáncer de tiroides, donde también es algo que está aumentando en frecuencia. No en malignidad, porque por suerte hay muchísimas personas con nódulos. De esos nódulos, un 5% se estima que son malignos y nos ha ido más o menos en esa proporción de ir detectando pacientes con la campaña. Y bueno, como son pacientes hospitalarios, lo hemos tenido que derivar por el nivel de complejidad que aquí no tenemos, pero en el hospital de Río Cuarto, en este caso, han sido los pacientes han sido tratados en Córdoba, y tenemos todo disponible porque son hospitales públicos, pero con todas las herramientas como cirugía, yodo, laboratorio, así que nos ha ido bien en ese sentido. El criterio de prevención lo hemos podido cumplir en los 3 años por lo menos. Lo que es puntualmente este año, ¿cómo estuvieron los resultados o los controles de esta campaña? Mira, se han hecho los 29 controles que ya comenzó los pacientes. Primero hicieron el control clínico conmigo el viernes. Durante esta semana se harán los controles ecográficos con la doctora Bergero y los controles de laboratorio que fueron solicitados, y después se van a recolectar todos estos datos y a través de un informe clínico lo van a tener que retirar por el hospital cuando ya la gente de ARLUC avise, y ahí es donde vamos a informar qué es lo que sucedió, porque por el momento están en proceso todos esos resultados, la gente está haciéndose los estudios solicitados. Y vamos a ver cuántos nódulos encontramos, cuánta patología tiroidea hay, quién tuvo urgencia para medicarse o no, y si, como nos pasó los años pasados, encontramos un nodulito medio peligroso que derivaremos, digamos, al Hospital Córdoba o a Río Cuarto. Para ir cerrando entonces, recomendar a todas las personas, hombres y mujeres, que se realicen al menos un control anual para poder evitar esto. Claro, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que en realidad siempre que haya un dato clínico sospechoso, uno debería hacer una TSH. Esto es de rutina en los recién nacidos, por lo que es el hipotiroidismo congénito. En la pruebita del talón, en el día 3º del 5º se solicita la TSH. Y también en el desarrollo y crecimiento, si el pediatra lo considera, se solicita. Pero después de los 35 años, habría que hacerlo de forma habitual, una vez al año, su TSH, sea varón o mujer. Y el grupo de riesgo, que son las embarazadas, por lo menos en la gestación y sobre todo en el primer trimestre, porque el bebito se forma en las primeras 8 semanas de embarazo. Y es muy importante que no le falte hormona tiroidea, si no tendrá trastornos o podría tener trastornos cognitivos, que serían a nivel intelectual, o de movilidad, es decir, mejor justo es un maradón y no va a tener su potencial desarrollo muscular o todo el potencial del desarrollo intelectual cuando sea grande, es decir, a partir de los 6, 7 años que empiece la escolaridad y se ven los resultados. Entonces, grupo de riesgo de embarazada, primer trimestre.
niños recién nacidos entre el tercer y quinto día. Y después de los 35 años, una TSH una vez al año en el control habitual de salud.